Bien, hermanos, vamos a ponernos sobre sus pies para así reverenciar este momento que va a pasar nuestro hermano pastor Junior Portes con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie por reverencia. Gracias, hermano. Buenos días nueva vez, hermanos y hermanas que vemos aquí presente. Agradecemos al Señor el poder reencontrarnos aquí para así poder glorificar su nombre. Vamos a orar inmediatamente y ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre, gracias en esta hora, gracias porque solo su gracia, Señor, es la que nos sostiene. Ayúdanos, Señor, a que tus fortalezas nos ayuden en este momento especial de pregonar tu palabra. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón llegar hasta aquí, Señor, que usted les ayude. Aquellos que están escuchando a la distancia, Señor, solo usted puede salvar al pecador a través de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Si ellos no aceptan la salvación, tal vez les parezca locura la predicación, pero para los que escuchan y creen a tu palabra, Señor, es poder de Dios. Ayúdanos, bajo tu poder, ser de bendición a los que escuchan, Señor. Una vez más, no somos dignos de estar aquí delante, pero tu gracia ha sido mayor, oh Padre. A esa gracia apelamos, Señor, y nos aferramos a usted. Que nos ayudes como instrumento en tus manos, para tu honra y para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura en el epístola a los Corintios, capítulo 1, los versos 18 hasta el verso 31. Es el texto que compartiremos en esta mañana. Esperemos que Dios nos permita una buena mañana y así realizar las actividades que tenemos en mente, ¿no? En el programa. Quiero compartir con ustedes el tema, el poder de la cruz y la sabiduría de los hombres. El poder de la cruz y la sabiduría de los hombres. Quiero compartir varias enseñanzas y la primera enseñanza que vemos aquí dice, ¿cómo ven los que se pierden la cruz y cómo ven la cruz los que se salvan? Repito, ¿cómo ven los que se pierden la cruz y cómo ven la cruz los que se salvan? ¿Dónde está la respuesta? Verso 18 de 1 Corintios capítulo 1. Verso 18 de 1 Corintios capítulo 1 dice, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Para quiénes es locura la palabra de Dios? ¿Para los que? Pero para los que se salvan, ¿qué es la locura de la predicación? Gloria al Señor. Qué bueno es esto, hermanos, que Dios nos ha permitido conocerle a Él a través de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Y para los que creen que la palabra de Dios es locura, que servir a Dios es de locos, bueno, se pierde. En el verso 17, Pablo acaba de afirmar la idea de que la cruz podía hacerse vana, será presentada con sabiduría de palabras. Ahora mostrará por qué esto es la verdad de la cruz y el mensaje del Evangelio. Dice el verso 17 del capítulo 1 de 1 Corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué dice ahí? A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Algo paradójico nos dice la parte A del verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Para quiénes son estos? Para todos aquellos que rechazan la salvación de la cruz. Para los que rechazan el Evangelio, la predicación en sí, el ser buscados. Y ellos rechazar a su vez. La idea de ser salvos a través de la obra de un hombre crucificado es locura.
recuerde que Pablo tiene idea o en mente dos escenarios. ¿A quiénes? A los judíos y a los gentiles. Recuerde que para los gentiles, entiéndase los griegos, estos tenían diferentes dioses. Por lo regular, sus dioses eran salvaguardadores o salvaguarda de ellos. Tenían un dios para la fertilidad, para procrear. Tenían un dios para la lluvia, para que sus alimentos, ¿qué? Germinaran, producieran, etcétera, etcétera. Tenían un dios para el amor también, ¿no? Cuando los problemas en el amor estaban, ahí estaba una diosa. O sea, no solamente tenían dioses, sino que tenían también, ¿qué? Diosas. Se habla de una tal Venus, de otra, ¿cuál más? Diga. Afrodita, una diosa del amor, del erotismo, de todo lo que usted se puede imaginar negativamente hablando, paganamente hablando. Tenía un dios también para las impetuosas aguas. Recuerde que la parte marítima era muy utilizada por ellos o se manejaban por esa vía. Y cuando las aguas estaban muy impetuosas, oraban a esos dioses. Pero recuerde que Pablo en el capítulo 17, él le habla de un Dios que ellos no conocían, porque ellos tenían un panteón con todos los tipos de dioses. Pablo, mirando ese asunto, vio que ellos, por si se le escapaba uno, tenían en un panteón la escritura al Dios no conocido. Pablo entonces inicia ahí y le dice: al Dios no conocido, al que vosotros no conocéis, ese es el que yo os anuncio. ¿A quién? Ellos tenían todos los dioses, pero no tenían al Dios que creó los cielos y la tierra. De ahí para abajo las cosas eran diferentes. Algo extraño, ¿no? Ellos podían tener a Dios como tal, pero un Dios que dijese creador del cielo y la tierra, respetaban eso, porque el de ellos no aparecía, no existía con tal poder. Aquí el término palabra de la cruz suena algo noble y religioso para nuestros oídos del siglo XXI. Pero en el primer siglo decir palabra de la cruz era casi lo mismo que decir cruel, humillación, implacable. Era como decir la silla eléctrica de nuestros tiempos. Y creo que en la actualidad se ha extinguido un poco esa práctica de llevar a los culpables a la silla eléctrica. Hay una pena, pudiéramos decir, más adecuada, ¿no?, para nuestros tiempos, lo que es la inyección letal. Usted tendido en la cama, usted extiende el brazo y viene un médico y le pone una inyección y usted tranquilamente se va yendo en un sueño, pero no deja de ser muerte. Una interrogante nos dice: ¿qué mensaje tiene un instrumento de muerte, repito, cruel, humillante e implacable? No es de extrañar que es locura a los que se pierden. Era impensable para la mente de los griegos. Recuerde que esas personas eran personas muy sabias, de mucha sabiduría, pero sabiduría humana. Ellos no se explicaban cómo estos judíos, viene el Dios de ellos de los cielos, camina en la tierra, sana, salva, y al final ellos mismos agarran a su Dios, a su héroe, lo condenan, lo suben a una cruz, hasta que él se muere, se desangra allí. ¿Es un Dios en realidad?, se preguntaban ellos, porque ellos sabían que los dioses de ellos, entiendan, un tal Zeus, un tal Dionisio, Apolos, Atenea, gentes que eran impetuosos, ¿no?, para ellos en su mente, ¿no? Y sus dioses no morían, sino eran, ¿qué?, protectores de la vida humana. Entonces era impensable creer a ese Dios, a ese Cristo llamado el Cristo crucificado. Toma la idea por dónde vamos. Pero dice aquí, eso es una locura para el que no cree. Es locura para los que se pierden. Pero para los que creemos en el Cristo crucificado es poder de Dios, porque lo sentimos. Porque es un asunto de creer por medio de la fe. Y eso no es algo que nace y fluye de ti ni de mí, sino ¿de quién? ¿De quién es la fe? ¿Quién produce la fe? Es un don de Dios. Tú y yo no producimos fe. Somos estériles en cuanto a la fe. Ahora, Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que dice el Señor, su palabra. Es locura a los que se pierden. La parte A lo ha dicho ya todo. La parte B dice, pero a los que se salvan,
Esto es, a nosotros es poder de Dios. Estamos en 1 Corintios capítulo 1, verso 18 hasta el verso 31, el texto que estamos tratando. Aunque es un mensaje extraño, el mensaje de la cruz, un Salvador crucificado, considerado como locura para los que se pierden, aquellos que confían en Él y los que se salvan, esta palabra de la cruz se convierte para ellos en el verdadero poder de Dios. Alguien dijo, hay un poder inherente en la predicación del evangelio verdadero. Cuando se recibe ¿con qué? Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El oír y confiar en el evangelio verdadero siempre traerá el poder de Dios a quienes lo reciben, a ti, a mí, etcétera. A pesar de que la palabra evangelio no está en este versículo 18, está en el versículo anterior, verso 17, y si lo leímos, pero en el sentido aquí, para Pablo, la palabra de la cruz era el evangelio mismo. Era imposible para un apóstol predicar el evangelio sin presentar ¿qué? La palabra de la cruz. Entonces, predicar un alto estándar moral es predicar el evangelio. Predicar el moralismo, en otras palabras, no lo es. Predicar una paternidad universal de Dios no es predicar el evangelio. Predicar una hermandad universal del hombre no es predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es predicar el evangelio? Predicar el evangelio es la palabra de la cruz. Aunque sea locura para los que se pierden, para los que se salvan, ¿qué hace? ¿Qué efecto hace? Crea poder de lo alto, poder de Dios. Los tiempos verbales de los que se pierden y los que se salvan son significativos. Algunos describen, o ambos describen, una obra en progreso. En ese orden, cada uno de nosotros se está moviendo en una de esas dos direcciones. El que no conoce a Dios va en esa dirección, lamentablemente perdiéndose por no creer a la locura de la palabra de Dios. Pero al que cree va en otra dirección. ¿Qué va pasando con ese? Poder de Dios se va apoderando de él hasta llegar ¿a dónde? Hasta la gloria. Los versos 19 hasta el verso 21 vemos la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. No hay muchos sabios en esta era que tienen bastantes diplomas. En nuestro país tenemos grandes políticos con grandes diplomas y un gran arte de usted sabe qué más. No necesariamente bueno, ¿no? Porque hay arte que no son cosas buenas, aunque seamos inteligentes. Usted sabe de qué arte me refiero. Espero que Dios le dé entendimiento. Dice el verso 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esta cita, Pablo tiene en mente Isaías 29:14. Veamos allí, vamos a detenernos allí. Isaías 29:14. Dice la Escritura, Isaías 29:14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pablo muestra que en problemas espirituales Dios se opone a la sabiduría humana. Dice ahí que Él destruirá la sabiduría de los sabios. Verso 19. Y no se inclinará ante ella. Por eso en las interrogantes en el verso 20, donde nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo está diciendo, a la luz de lo que Dios dice en Isaías 29:14, ahora, ¿dónde estás tú, sabio? ¿Dónde estás tú, escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dios lo ha enloquecido a todos ellos a través de su sabiduría. Él ha destruido la sabiduría del sabio
tal como dijo que lo haría. Recuerde que en los tiempos de Jesús, entiéndase Lucas capítulo 15, verso 1 hasta el verso 7, allí aparecen 3 escenarios, 3 personajes. Están los escribas, están los fariseos, están los publicanos, están los pecadores. 4 entonces. Desde el capítulo anterior, el capítulo 14, verso 25, habla que grandes multitudes venían al Señor. Pero ya en el capítulo 15 dice que los fariseos venían, pero era con la intención de murmurarles. Pero los publicanos y los pecadores se arrepentían. Recuerden en el tiempo de Juan el Bautista, ¿qué hacían las rameras, los publicanos, los pecadores? Hacían largas filas, ¿para qué? Para ser bautizados, creían en el Señor. Y muchos fariseos se acercaban y se metían a la fila. De ahí Juan le dice, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó? ¿Y cuántas verdades podemos ver allí con el mensaje de la cruz? Unos van al Señor con la intención de murmurar, otros van al Señor con la intención de creerle a Dios, otros van creyendo la locura de la palabra de Dios y otros deciden no creer a la locura de la predicación. ¿Cuántas cosas, En este verso 20 vemos varios personajes aquí. Vemos el disputador de este siglo. ¿De qué nos habla Pablo aquí? Es el hombre que, y también la mujer, disputa cada asunto o quiere disputar cada asunto y resolverlo con razonamiento humano. ¿No le ha pasado que ha estado predicándole a cualquier persona y la persona a usted le dice, Cristo Jesús murió por ti, por tus pecados? Él dice en su palabra que no hay hombre pecador, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo. Solo por la justicia de Cristo podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Esa persona va sintiendo contigo, dice, es verdad, es razonable. Pero una cosa es razonar sobre lo que estamos escuchando y una cosa es creer con fe a la palabra de Dios y reconociendo que somos pecadores. ¿Toma la idea? ¿Cuántas personas nos esforzamos para que crean al mensaje de Dios? Ellos prácticamente lo razonan, es una verdad. Cristo ha cambiado tu vida, ha cambiado la vida de muchos, de mis familiares, etcétera, etcétera. Pero ellos no deciden buscar al Señor, lo dejan hasta ahí. Como decía, tristemente un hermano allá en Consuelo la semana pasada partió a la presencia del Señor. Un joven. No quise dar la primicia el domingo pasado para no causar estragos, pero lo importante es que ya está en la presencia del Señor. Creo que ya la noticia ha corrido. Es el hermano Ezequiel, él estuvo por aquí en un momento también predicando la palabra de Dios. Un joven realmente. ¿Lo recuerdan, no? Un joven moreno él, tremendo joven, tremendo amigo, tremenda su madre. Dios nos permitió compartir con ella y la vimos muy resignada, muy en paz. Dijo textualmente, que se haga la voluntad de Dios, hermano. Yo sé que Dios lo ha hecho todo, la iglesia ha orado, nos ha respaldado y me respalda aún, pero yo estoy descansando en el Señor. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer, hermanos. Confiar en el Señor. Recuerde que tú y yo somos ciudadanos permanentes aquí en la tierra. Peregrinos y extranjeros, nada más. El punto aquí en este verso 20 es claro. No hay hombre sabio ni escriba y no debatiente que pueda hacer lo que Jesucristo ha hecho. Aunque los griegos tenían muchos dioses, ninguno hizo lo que Jesucristo hizo. Aunque ellos lo vieran un Dios débil, un Dios que para los que creen en ese Dios es de locos. Bueno, ese Dios murió en la cruz y ascendió a los cielos, lo que ninguno de sus dioses ha podido hacer ni ser. Dios de los cielos y la tierra. En el verso 21 vemos pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué? Mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Por la locura de la predicación. Oiga eso. Mire que puede salvar al pecador. Lo que el pecador cree que es una locura, pero la predicación no es una locura. Para el que cree. Para el que cree, ¿en qué se convierte? En poder de Dios.
Hay que tener claro eso. Hay una tendencia constante a pensar que los hombres más inteligentes y sabios sabrán más acerca de Dios. Y no es así, ya que Dios no puede ser hallado a través de sabiduría humana, sino solo a través del mensaje de la cruz. La búsqueda de sabiduría humana puede traer contentamiento terrenal o felicidad. No estamos diciendo que ser un profesional es malo. No estamos diciendo que prepararse profesionalmente es malo. No es eso. Estamos diciendo que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios se encargará de lo otro, de darnos entendimiento, de darnos inteligencia, conocimiento y demás. Pero en sí misma nunca puede traer el verdadero conocimiento del Dios verdadero. La sabiduría humana nunca dará o creará el conocimiento de Dios, ¿no? Todos sabemos que a menudo la gente más educada es la que menos toma en cuenta a Dios. ¿Sabía eso? Usted observa, y tenemos en nuestro país, para colmo, una sociedad que le dicen ateodón. ¿Saben de qué hablo, no? Asociación de Ateos Dominicana, ¿no? Estas personas no están compuestas por así decirlo, por limpiabotas, limpiavidrios, personas no bachillerato, ¿no? Son profesionales en la mayoría que ostentan esa sociedad. Han decidido no creer a Dios y han creado una sociedad públicamente para demostrar eso y para proclamar eso. Así como estamos aquí delante proclamando la verdad de la cruz, ellos tienen sus púlpitos, etcétera, para proclamar que Dios no existe. Valga locura, ¿no? Eso sí es una locura, ¿sí o sí? Cabe destacar que en la historia, algunos de los hombres más brillantes han sido cristianos. Han escuchado un tal Isaac Newton, creyó al Señor. Pero mayoritariamente el más listo se ve a sí mismo como el que tiene menos cuenta a Dios. La sabiduría humana constantemente está rechazando a Dios y oponiéndose a Él. Y finalmente mostrándose torpe y pereciendo haciendo eso. No sé si hablé de una entrevista que tuvieron dos colegas en el área de la medicina. Uno es un infectólogo de la República Dominicana con vista y con alcance mundial, tremendo psiquiatra en nuestro país. Otro es un infectólogo, tremendo hombre, pero de Dios. El otro no conoce a Dios. Son muy amigos ellos tuvieron una entrevista y el psiquiatra le dice: fulano, yo no sé cómo Dios pone en ti tantas verdades y tanta fe para tú decirme lo que dice la palabra de Dios. Y yo entiendo que tú estás hablando lo correcto. Lo grave del psiquiatra es que dice: pero yo no sé por qué Dios no me permite tener ese conocimiento y tener esa creencia y esa fe tan grande como la que tú tienes. ¿Está entendiendo por dónde va el asunto? Él es tan gran prominente, intelectual, profesional, pero reconoce, y escuche bien, que Dios no le permite tener esa creencia y esa fe. Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que Dios no le permite tener esa fe? ¿No le permite creer en el Señor? ¿Quién es el que pone traba y se opone a no creer? No, Él mismo. Esa es la idea. Porque Dios no nos pone traba para que creamos, al contrario, no dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito que Hijo de Dios, unigénito. No sé cómo usted lo ve, pero es triste ese caso, ¿no? Usted los ve a ellos dos en la entrevista y usted ve la pobreza espiritual de ese gran psiquiatra. Habían como 5 o 6 panelistas y Dios usaba a ese hombre de Dios de una manera tan terrible, humildemente, que yo me asombraba. ¿Cómo va a decir ese hombre que Dios no le permitía creer como ese que estaba ahí? Cree. ¿Qué te limita a creer?
quizás no bajarte de ahí, que digan, oh, el psiquiatra fulano conoció al Señor, él cree que eso le va a restar mérito, y decir, y que digan, ahora sé que el psiquiatra está loco. Toma la idea. Pero sigamos aquí, espero que entiendan. Un día, dice una anécdota, estudiantes en una clase de un tal Albert Einstein, un gran hombre, creó el asunto de la bomba atómica a través de una fórmula y se la pasó a los Estados Unidos y ya usted sabe la historia. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Dos naciones de Japón, de nombre Nagasaki y Hiroshima, hemos dicho eso antes, estaban en guerra con Estados Unidos. Bueno, un piloto agarra la bomba, ¿no? Va allí y al final ya sabe, ¿no? Hasta el día de hoy hay una radiación fuerte y los niños, etcétera, nacen con deformaciones y con problemas de salud terribles. Él no hizo esta bomba para eso, pero al pasarse a los Estados Unidos, ya usted sabe lo que pasó. Ya no estaba en sus manos. La fórmula ellos la manejaron y crearon la bomba atómica. Pero el asunto aquí habla que todos habían decidido que no había Dios, los estudiantes. Recuerde que este hombre tenía un coeficiente intelectual altísimo. Como tal, le daba clase a jóvenes con coeficiente altísimo, superdotados, en otras palabras. Ellos llegaron a la conclusión, esos superdotados, que no había Dios. Ok, él aceptó eso. Si ellos son alumnos, ¿él es qué? El maestro. Él les dijo, ustedes aquí, en el salón, ¿cuánto por ciento de inteligencia en el mundo hay solamente entre ustedes aquí? Recuerde que por lo regular todos los países tienen personas con alto nivel, o sea, superdotados. Esas personas por lo regular lo mandan a países desarrollados para que desarrollen y sean un gran potencial. Y muchas veces se quedan con ellos. Hemos tenido en nuestro país. Ellos se reúnen y llegaron a la conclusión de que poseían el 5% de todo el conocimiento humano. Fueron modestos, ¿no? Porque visitaba todas las varias naciones. Ellos dijeron que el 5% tenemos de todo el conocimiento que existe. Él les responde, entonces hay 95% de Dios que ustedes no conocen. ¿Toman la idea? Ellos se creían tan sabios y 5% era mucho en cuanto a mucho conocimiento, pero Dios tiene todo el conocimiento y era quien les había dado el conocimiento a ellos. En ese sentido quedaron como unos ignorantes. Decían que no había Dios, pero reconocían que solamente un 5% los caracterizaba en conocimiento a ellos. Les faltaba mucho buscar de Dios entonces. Una interrogante nos dice, ¿es posible que Dios exista en el 95% que ustedes no conocen? Pero pregunto yo, ahora, ¿cuánto de Dios conoces tú? ¿Qué por ciento entiendes que tienes de Dios y conoces de Dios? Espero que sea sabio al contestar esas preguntas. Tenemos que seguir. En el verso 21 sigue diciendo que es locura la predicación para los que se pierden. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Corregimos. Los corintios querían creer que el evangelio en sí mismo era una forma sublime de sabiduría. Como los griegos consideraban sabiduría, Pablo contesta, ¿qué tan tontos pueden ser? ¿Qué es lo sabio en el sentido griego de sabiduría acerca de un Mesías crucificado? ¿Creían los griegos en el Señor? Para nada. Entendían que eso era cosa de locos, que era una locura creer en un Cristo crucificado. Las frases locura del mensaje y locura de Dios no quieren decir que Pablo realmente considera el mensaje de Dios locura, no es eso. Él les está describiendo cómo parecen a los que se pierden, a los sabios de esta era. Cabe señalar que la sabiduría de Dios no es sabiduría del hombre, multiplicada hasta el punto más alto. Es sabiduría de un orden completamente diferente. No dice la Escritura, porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Aquí Pablo no está condenando todo el aprendizaje o educación. Eso le está diciendo que son por sí mismos inútiles para obtener sabiduría espiritual. ¿Qué dice Proverbios 1:8? El principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen? Rechazan la sabiduría y la enseñanza. Es cierto que un hombre ciego no juzga colores. ¿Sabía eso? Obvio, ¿no? Diría usted. Un hombre ciego no distingue colores. Un sordo no distingue sonidos. Para colmo, ¿no? Ahí vamos bien. Y un hombre que nunca se ha avivado en la vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales. ¿Sabía eso? Pero usted no ha notado que las personas que menos buscan de Dios, las que menos se arrepienten o las que no se arrepienten, son las que más les gustan opinar de las cosas de Dios. Si hay un debate sobre religión, el que conoce y el que no conoce a Dios le da para allá. Política, béisbol, etcétera, ni hablar de eso, diplomado en ello. Podemos ver que Dios se place en cumplir nuestra salvación de una forma que nadie se esperaba. En otras palabras, Él está feliz de hacerlo en esta forma que ofende la altura de la sabiduría humana. Si usted estudia Sofonías 3:17, se da cuenta allí que es como un cántico eso. Con esto quiero pasar al tercer punto, donde habla la sabiduría de Dios, aunque locura para el mundo, triunfa. En los tiempos de Pablo, el mundo judío estaba buscando una señal. Específicamente, ellos querían una señal de una liberación milagrosa mesiánica. Recuerde que los judíos, en el tiempo de Jesús, estaban subyugados por el Imperio Romano. Ellos no eran nación, sino una colonia del imperio, del vasto imperio romano, la nación romana. Y ellos querían un libertador, pero no un libertador que salvara sus almas, sino que salvara a sus personas. Toma la idea, alguien que entrara como Alejandro Magno, impetuosamente en un gran caballo y acabarse con los romanos para que ellos pudieran ser, ¿qué? Libres. Y yo les pregunto, ¿no les llevó libertad Cristo? ¿No dice la Escritura y conoceréis que y la verdad os hará libres? Pero ellos no estaban buscando a ese libertador de esa manera. Por eso lo rechazan, por eso tropiezan en la roca que hace caer. Ellos querían una señal de una liberación milagrosa mesiánica. Ellos no estaban buscando el mensaje de la cruz. Su deseo de liberación no era malo, pero su rechazo al Mesías sí lo era. Y los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría. Según el verso 22, parte B. Cabe resaltar que la cultura griega valoraba la búsqueda de sabiduría, usualmente expresada en términos altos, académicos y filosóficos. Ellos no valoraban la sabiduría expresada en el mensaje de la cruz. Su deseo de sabiduría no era malo, pero su rechazo de la sabiduría de Dios sí lo era. En otras palabras, no es malo ser inteligente, no es malo ser profesional, malo es que el inteligente y el profesional rechace a Dios, que le da ¿qué? Esos atributos, toda sabiduría, ¿no? Dios, en vez de darle a los judíos y a los griegos lo que pedían en cuanto a libertad y sabiduría, Dios le da algo inesperado. ¿Qué? Un Cristo crucificado. Crean en ese, que fue a la cruz por sus pecados. Reconozcan que son pecadores. No nos enseña la Escritura de qué le vale al hombre ganar el mundo y perdiere ¿qué? Cristo, igual que Mesías, significa poder, esplendor y triunfo. Tres bonitas palabras, ¿sí o sí? Pero crucificado no son palabras bonitas porque habla de ¿qué? De debilidad, de derrota y de humillación. Entonces, cuando conjugamos Cristo crucificado, este era el mayor contraste y esto era lo que Pablo predicaba. Ahora le pregunto, conjugamos ya la palabra Cristo crucificado.
No triunfó sobre el imperio de la muerte al resucitar de entre los muertos el Señor. Muy bien. No subió en esplendor a la gloria, visto por los quienes, por los discípulos y expresado por los ángeles. No fue con poder que sanó y salvó a la mayoría o a todos los enfermos de su era. Ok, muy bonito hasta ahí. La palabra crucificado habla de debilidad. Cristo se hizo débil para darnos fortalezas. Se derrotó a sí mismo para darnos la victoria. Recuerde que a Él nadie le quita la vida, sino que Él la entregó. Y como Él se la entregó a sí mismo, Él mismo podía ¿qué? Devolvérsela. Es como pasársela de una mano a otra. Humillación. ¿Se hizo qué? Humilde hasta lo sumo. Se humilló hasta la muerte y muerte de la cruz. Lo más denigrante que podía pasar un hombre era ser visto en una cruz. Amigos, si la cruz no te parece extraña, entonces no entiendes cómo se miraba la cruz en el tiempo de Jesús. O no entiendes quién es Jesús. No entiendes la relación entre Cristo y crucificado. Verso 25 habla: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pudiéramos pensar que tal vez Dios estaba en su mayor locura y en lo más débil, estando ¿dónde? En la cruz. Pero no era así. Aún así, Él es infinitamente más sabio y fuerte que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. Estando en la cruz, Él le dio fortaleza a uno de los que estaban en la cruz, ¿sí o sí? Entonces era todopoderoso aún ahí. Y todo salvador también. Todo redentor. No hubo uno que clamó a Él que cuando estuviera en el reino, ¿no?, se acordara de Él. ¿Qué el Señor les respondió, hermanos? Mañana, desde que mueras, en un momentito vamos para allá. No. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso en el Señor no hay tiempo. Él es eterno. Él conoce la eternidad ¿qué? Pasada, y conoce la eternidad presente nuestra. ¿Sabe cómo vamos a terminar nuestros días? ¿Sabía eso? Porque Él sabe cómo comenzó. Él lo creó, nuestros días. La salvación no es un logro de la sabiduría humana. Es el abrazo del dramático e inesperado acto del amor. ¿Dónde? En el Calvario. Ahí es donde se inicia todo. Cuando dice consumado es. Los versos 26 hasta el verso 29 nos habla. La sabiduría loca también se muestra en quien Él ha escogido para salvación. ¿Qué nos dice Pablo acerca de esto? Aquí Pablo dice a los corintios: mírense ustedes mismos, no son una gran oferta. ¿Por qué? Porque no había muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino a lo vil del mundo escogió ¿quién? Dios. Qué bueno que de nuestros familiares fuimos escogidos, y faltan más. Si ellos no creen que nosotros sí debíamos ser escogidos, gloria a Dios, ellos creen eso. Gracias a Dios, porque no éramos nada, y en el Señor nos ha dado una gran salvación. ¿Qué fue lo que Dios recogió? Escogió lo necio del mundo, lo que no es, lo que no se creen moralmente buenos. Viendo de nuevo a los corintios, Pablo puede decir: ustedes no son sabios de acuerdo con el mundo, no son poderosos ni son nobles, sino que ustedes están entre lo necio del mundo. Parece ser que muchos cristianos corintios estaban comenzando a algo incorrecto. ¿A qué? A pensar muy alto de sí mismos por la obra de Dios en ellos. Y Pablo no les permitirá eso. Ellos, que no habían sido elegidos por ser grandes, Él les recalca eso. Ustedes están en el Señor no por ser grandes, sino al contrario, grande es el que los ha escogido. Y eso habla de nosotros mismos, hermanos. Nunca pensemos que nuestros dones, nuestros talentos son grandes. Para nada. Grande es Dios que nos ha dado tales dones y tales talentos. Esa es la idea.
Y Él lo hace para avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios humanamente. Esto explica parte del placer de Dios descrito en el verso 21. Dios ama reprender la idolatría de la sabiduría humana. Y Él con frecuencia lo hace escogiendo y usando ¿a quiénes? A los necios del mundo. Porque Él hace lo que Él quiere de manera soberana cuando Él quiere. Y tú y yo le podemos decir, ¿qué hace, Señor? O cuestionarlo, ¿por qué me está pasando esto a mí? De gloria a Dios. Eso es todo. Ora al Señor. Las pruebas sí inician, pero también terminan. Y no se siente bien cuando terminan. Pero cuando está metido en ella, dice, ay, Señor, ¿hasta cuándo? No aguanto. Solamente ora al Señor. Y Dios te dará y nos dará la victoria. ¿Qué estamos hablando en cuanto a la sabiduría humana? Personas que tienen mucho conocimiento, etcétera, mucha educación. Dios no está diciendo aquí, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, que es mejor ser necio o no educado. No es eso. En vez de eso, Él está diciendo que la sabiduría del mundo y educación no nos trae salvación por medio de Cristo. Lo que nos trae salvación por medio de Cristo es la fe en Él, a través de la sangre de Cristo. Esa es la idea. Cabe señalar que los cristianos antiguos, en su mayoría, ¿qué eran? Esclavos, pescadores, hombres de bajo puesto, del vulgo, de poco conocimiento. Toda la historia de la expansión de la iglesia es en realidad una victoria progresiva del ignorante sobre el erudito. El bajo sobre el alto, sobre el que menos sabe versus el que se cree que sabe. No nos enseña la palabra de Dios que no es bueno hacernos sabios en nuestra propia opinión. Si había alguien que era preparado profesionalmente en aquel tiempo, era Pablo, y él dice en su palabra, nos enseña que él trataba de no ir con vana palabra de sabiduría, sino basado en el poder de Dios. Porque lo que salva, hermanos, no era la gran sabiduría humana, sino aferrarse a lo que Dios dice a su palabra y cómo Él demanda que lo hagamos en cuanto a arrepentimiento se refiere. En otras palabras, verso 28, verso 29, el resultado final es claro, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que los caminos de Dios son más grandes y más altos y nada de la carne se gloriará en su presencia. Bien nos enseña la Escritura que carne y sangre heredarán los reinos de los cielos. No, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Los versos 30 a verso 31 nos habla, la verdadera sabiduría pertenece ¿a quién? Al creer. ¿Al creer a quién? A Cristo y a su palabra. Dice, mirad, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién es el único que puede hacer todo eso? Justificarnos, santificarnos y redimirnos de la maldición del pecado. Cristo, solo Cristo. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién. Eso es lo que nos vale. Darle la gloria a Dios siempre. Jesús nos muestra perfectamente en su vida y enseñanza sabiduría de Dios. Esta sabiduría está a menudo en contradicción con las expectativas del hombre. Verdadera sabiduría no tiene que ver con hacerse inteligente, no. La sabiduría de Dios es recibida ahí a través de la persona de Jesús. En ese orden, Jesús no solo es sabiduría por nosotros, Él también es, como dice el texto, justificación, santificación y redención. En su obra Él comunica estas tres cosas a aquellos que están ¿en quién? En Cristo. Justificación, ¿qué significa? Que somos legalmente declarados no solamente no culpables, sino que tenemos una justicia positiva. Eso significa que las obras justas y carácter de Jesús nos han sido contadas. El Señor no nos ve a nosotros como tal, sino ve a Cristo como tal. La iglesia, si el Señor mirara directamente, nadie fuese salvo, porque el único que puede salvar al pecador, ¿quién es?
Cristo, entonces Él es el abogado ante nosotros. Por eso, cada vez que faltamos ante Dios, ¿quién es nuestro abogado? Cristo es nuestro abogado. Él es nuestro pastor, el príncipe de los pastores, en otras palabras. Hablamos de justificación. Quiere decir que no nos hacemos justos por enfocarnos en nosotros mismos, sino porque Jesús ha sido hecho por nosotros, ¿qué? Justificación. Santificación, ¿de qué nos habla esto? Habla de nuestro comportamiento y cómo los creyentes deben separarse del mundo y hacerse o acercarse más a Dios. Nosotros no creemos en santificación por enfocarnos en nosotros mismos. El único que santifica, ¿quién es? Dios. Solo en Jesús, porque Jesús ha dicho aquí, Jesús ha sido hecho por nosotros santificación. Redención, recuerde que esta palabra habla de que de esclavos, que Cristo nos compró en aquel terreno donde estábamos perdidos, en el terreno del pecado. ¿Nos compró con qué? Por medio de su sangre derramada en el Calvario. La idea es que hemos sido comprados para libertad permanente. Nosotros no podemos encontrar libertad a través de enfocarnos en nosotros mismos. El que creamos que no hacemos daño a nadie, somos muy morales, vamos a la iglesia, etc. No. Solo a través de la sangre de Cristo el hombre puede alcanzar ¿qué? Redención. Verso 31 nos dice, para que, como está escrito, el que se gloríese ¿quién? Pablo usa esta referencia de Jeremías 9, 23 y 24 para mostrar que Dios hizo todo de esta manera y para que Dios sea quien reciba ¿qué? La gloria. El camino para la gloria de Dios es Cristo crucificado. La evidencia de la gloria de Dios es su elección de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio del mundo. Amigo que escuchas, y hermano también que escuchas. Amigo que escuchas y reconoces lo vil que eres delante de Dios y decides aceptarle, bien haces al reconocer que eres pecador y solo la sangre de Cristo puede resolver tu problema ante Dios. Hermano y hermana que está aquí, si reconoces lo vil que eres delante de Dios, entonces da gloria a Jesucristo por haber sido escogido y escogida por Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Queremos aplicar a nuestros vidas, que nuestros vidas, creador de nuestros corazones, tu gracia para poder ayudar, para poder gloriarnos en tu vida. Vamos a pasar el tiempo de la recolección de riesgos y ofrendas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Gustavo Arias que pase por acá, por favor.